Estamos estudiando la carta de Santiago y si mal no me equivoco es la predicación número 6, tal vez, ¿la sexta? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Es la sexta, ¿verdad? ¿Cuántos están leyendo la carta de Santiago? Amén. ¿Cuánto tiempo tardamos en leerla? 15 minutos tardamos en leer la carta de Santiago. ¿Y cuántos minutos tiene el día? Como 1440 y pico, algo así. ¿Sí? ¿Se me escucha? Algo así, 15 minutos. Y yo pues os sugiero, os aconsejo que por lo menos una vez a la semana, ya que estamos compartiendo sobre esta enseñanza, que podamos leerlas en los grupos, ¿sí? Ir desarrollándola, ¿sí? Que el Señor pues nos ilumine, ¿sí? Todas esas verdades y misterios que ha depositado en su palabra. Todos sabemos que la carta la escribió, ¿quién la escribió? Pedro, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén, sí, pues la escribió Santiago, ¿vale? Escribió Santiago, vale, estamos muy atentos, estamos súper atentos, la verdad que bien. Ya estudiaremos las cartas también de Pedro, pero esta es Santiago, ¿sí? La escribió Santiago, sabemos que era medio hermano, voy a hacer un pequeño, sí, recordatorio, era el medio hermano de Jesús y él pastoreaba la iglesia de Jerusalén. Se dice que se escribió entre el 40 y el 50 después de Cristo, por lo cual dicen los teólogos que era de las primeras cartas del Nuevo Testamento que se escribió. Entonces vemos también cómo Santiago, bueno, fue asesinado, ¿no? Brutalmente, como todos los apóstoles. Menos Juan, sabemos que se libró después de haber sido hervido, ¿verdad? Murió pues preso en la isla de Patmos. Sabemos que fue escrita en Jerusalén. ¿Y a quién fue escrita? A las 12 tribus de Israel, a los judeocristianos que estaban esparcidos. ¿Sí? Acordaros que la iglesia primitiva, los primeros cristianos no eran gentiles como somos nosotros, sino que eran hebreos, eran israelitas. Nosotros decimos judíos, pero judío realmente es un error, porque judío se le llama lo de la tribu de Judá. Se tendría que decir, pues correctamente, bien israelitas o bien hebreos. Acordaos que es la carta a los hebreos, no a los judíos. Pero bueno, dejémoslo así, tampoco es que sea una incorrección que vayamos a perder la salvación, pero tampoco está mal decirlo, ¿no? Pues estos judeocristianos eran a los que estaban escritas la carta de este apóstol. Acordaos que esta carta no es una carta específica escrita a ninguna iglesia en particular, como por ejemplo Corintios, a la iglesia de Éfeso, o bien tal vez a la iglesia de Gálata, o no, esta carta es una carta, una epístola general, sí, está claro, pero es general a todos los judeocristianos que están esparcidos, que estaban siendo perseguidos, sí, por su fe cristiana, como muchos de nosotros hoy en día, de una manera totalmente diferente, pero yo creo que todos por nuestra fe y por nuestra creencia y por estar aquí tú hoy, seguro que tienes alguna clase de persecución, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. ¿A qué vienes tú a la iglesia? Aquí a diezmar, ahí te roban, ¿verdad? Y ahí, bueno, es unos sinvergüenzas, y ahí todos unos hipócritas. Yo no vi un sitio que está lleno de hipócritas. ¿Cuántos van al gimnasio? ¿Cuántos van? Tú y yo solo. Pues, tú y yo vamos, te voy a hablar a ti, los demás no van a entender esto. Cuando uno va a un gimnasio está lleno de personas rellenitas, ¿o no? ¿Sí? O flaquitas. Y la gente no deja de ir porque está lleno de gorditos. La gente no sé por qué no viene a la iglesia si está llena de hipócritas. ¿O no? Yo creo que todos en cierta medida tenemos algo de hipocresía, igual que de orgullo. Por eso venimos aquí, porque reconocemos que necesitamos del Señor. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Sí? Vaya. Ay. Bueno, a lo que iba. Sigue en el gimnasio, ¿vale? Hay que cultivar también el cuerpo, las cosas como son. Hay muchas personas, yo tengo muchos amigos de gimnasio, campeones de boxeo, de artes marciales y todo, y yo pues soy capellán en 2 gimnasios, ayudo a los chavales que vienen con problemas familiares, matrimoniales, que vienen de unos hogares desestructurados. Entonces, pues a mí me encargan poder hablar con ellos, poder guiarles, aconsejarles, y más en ese mundo de boxeo, a los chavales de tan temprana, o sea, en su adolescencia. Entonces, es importante que cultivemos el cuerpo y está bien, o nuestro conocimiento está súper bien, pero ¿y qué es del espíritu? Que es el motor de todo.
porque nosotros somos espíritu. Dios nos creó a su imagen y semejanza y Dios es espíritu. Al fin y al cabo todo se va a quedar aquí menos tu espíritu. Tu espíritu es eterno y eso es lo que el mundo ahí, la sociedad se olvida de ello. Y cultivamos siempre lo que se ve o lo que podemos jactarnos, ¿verdad? De un buen cuerpo o de un buen conocimiento, pero del espíritu solemos olvidarnos y es lo que le da fuerza y lo que le da vida, ¿sí?, a todo lo que nosotros llevamos dentro y fuera. Amén. Nosotros al estudiar esta carta y al estudiar en esta iglesia utilizamos un método que es el gramático histórico. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues es una herramienta hermenéutica en la cual nosotros respetamos todo el contexto, ¿vale?, de lo que es la escritura, ¿vale? No usamos el método alegórico, sino el literal, gramatical e histórico. Es decir, que respetamos la intencionalidad del Espíritu Santo que le da a el escritor. Entonces nosotros intentamos por todos los medios estudiar en lo que es el contexto religioso de la época, cultural, político y espiritual. ¿Por qué el Espíritu Santo mueve a Santiago a escribir esta carta? Porque a ellos, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces hacemos un estudio así y lo que hacemos es respetar siempre la intencionalidad del Espíritu Santo, sin salirnos a pensamientos, argumentos, opiniones humanas, que eso es lo que nosotros llamamos hermenéuticamente eisegesis, que es que estamos agregando nuestros pensamientos al texto. Y pues si no lo dice el Espíritu Santo y no lo dice la palabra, pues ¿para qué lo voy a decir yo? Y donde el Espíritu Santo calla, pues nosotros callamos. Donde el Espíritu Santo dice, pues yo digo lo que Él dice. Amén, así debe de ser. Entonces, ¿qué hacemos? Pues respetar siempre. ¿Qué trabajamos? La exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es sacar, ¿sí? Sacamos, ¿sí?, el texto, ¿sí?, no usando de pretexto solamente un versículo, sino que siempre leemos el contexto próximo, inclusive de la carta, del libro, o depende inclusive del autor. Pero usamos el estudio como exégesis, ¿vale? Así eso nos va a evitar caer en errores teológicos e inclusive a practicar herejías o estar predicando en nuestras opiniones en vez de la palabra de Dios. Y yo creo que nosotros debemos de ser como esos obreros que se presentan delante del Señor sin avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad. Trazar bien la palabra de verdad es meditar bien, es predicar bien y es practicarla bien. Entonces, ese es el método que estamos usando. ¿Cuánto dicen amén? Pues ya habiéndolo puesto ya en contexto, ¿sí?, para todos, pues quiero que me acompañéis a la carta de ¿qué? ¿Qué estamos estudiando? Pedro. Santiago capítulo 3. Acordaros que la semana pasada, o hace 2 semanas, estábamos hablando sobre la lengua, ¿os acordáis? Santiago hablaba sobre la lengua y terminamos en el versículo 12, del 1 al 12 del capítulo 3, y ahora vamos a empezar del 13 al 18. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Así dice la Escritura: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. Repite conmigo: sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que, repite conmigo, terrenal, no te escucho, terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni qué, hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos pacificadores hay aquí? Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí, reunidos con los santos y en tu presencia. Padre, guíanos, Señor, con tu palabra a toda verdad. Quita todo argumento o quita todo obstáculo que haya en nuestra mente y en nuestro corazón para recibir con agrado, Señor, tu palabra, que es buena y es eficaz, que es viva
y Señor va a cometer, va a cumplir, Señor, tu comisión en nuestras vidas. Por eso te pedimos que siempre pongas en nuestro corazón un corazón corregible y enseñable. Queremos, Señor, aprender, madurar, crecer, y queremos, Señor, que tú puedas quitar todo escombro que haya en nuestro corazón para que tu palabra edifique, Señor, todo lo que tú necesitas, que nosotros, Señor, podamos saber de ti para crecer, para madurar y también para poder ser esos utensilios de gloria y de honra a todos nuestros hermanos. Como hemos dicho antes, ser esos obreros que no tienen de qué avergonzarse, que nos podemos presentar delante tuya, Padre, como esos obreros que pueden trazar bien tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. La sabiduría, vamos a hablar sobre la sabiduría y el tema de hoy es obteniendo sabiduría. Y he dividido este pequeño, son 5, desde el 13 al 18, ¿sí? Versículos, lo he dividido en 3 puntos, son 3 divisiones, son 3 secciones, que sería el origen, ¿sí? La operación, cómo opera la sabiduría y cuál es el resultado de dicha sabiduría. Y la sabiduría, como sabemos, para el pueblo israelita era bastante importante. Ellos sabían que no era suficiente tener conocimiento, sino que se necesitaba sabiduría para usar correctamente dicho conocimiento. Hay algunas personas muy inteligentes, seguro que conoces, que pueden tener unos estudios grandísimos y pueden usar computadores y cosas que a lo mejor a nosotros ni se nos asoma por nuestra cabeza ni poder tocarlos. Pero luego te das cuenta que no pueden manejar correctamente sus vidas, sus matrimonios, sus hijos. Y a lo mejor son personas extremadamente inteligentes y con un conocimiento súper amplio, a lo mejor en física, en ciencia, en algunas materias que se nos pueden escapar de las manos, pero luego para tantas cosas tan singulares y tan sencillas de la vida les es muy complicado. Vemos como Santiago, empezamos en el versículo 1 del capítulo 3, sigue exhortando a los miembros de la congregación que querían ser maestros en la palabra. ¿Os acordáis que la semana pasada comenzamos así? Y sabemos que no es suficiente el ponerse aquí, presentarse aquí en un púlpito, delante de un público y simplemente hablar. Se necesita algo importante de qué hablar. Y no cualquier cosa importante. Venimos a hablar de la palabra de Dios. Y eso merece responsabilidad, santidad, pureza. ¿Sí? Una responsabilidad primeramente para con Dios y para con todos los que estáis aquí. Porque vuelvo y reitero, como he dicho al principio, vosotros venís a escuchar la palabra del Señor. No venís a escuchar a una persona. Aquí el mensajero da igual, aquí puedo estar yo hoy, mañana puede estar otra persona, siempre y cuando se predique la palabra, esa es la que va a transformar tu vida, no mi opinión, no mi argumento, es la palabra la que va a efectuar un cambio eterno, no es el hombre, por lo cual sí es la responsabilidad de prepararnos, tanto para predicarla como también para escucharla. Amén. El conocimiento nos permite analizar las cosas, pero la sabiduría nos permite organizarlas, nos permite hacer la verdad de Dios práctica a nuestra vida diaria. Espero que estéis tomando notas, los que estéis tomando notas está bien. Acuérdate que Dios hoy te va... ¿Cuántos saben que Dios le va a hablar hoy? Vale, gloria a Dios por esos 10, lo voy a decir otra vez. ¿Cuántos saben que Dios les va a hablar hoy? Amén. Pero no te va a hablar a través del teléfono, ¿vale? Ni del Facebook, ni del Instagram, ni del Twitter, ni por el WhatsApp, así que si lo pones en silencio, sí, yo sé que va a ser una bendición. Por ejemplo, yo siempre tomo notas con el teléfono, pero lo pongo en modo avión, ¿sabes? Para que no me distraiga nada. El enemigo es sutil, muy sutil para traer distracciones en ese momento, y cuando Dios te va a hablar, te vino aquí el mensaje, abriste el Facebook y te quedaste ahí enganchado, y Dios está hablando y nosotros distraídos. Entonces vamos a ver estos 3 contrastes que hemos dicho, ¿sí? El origen, ¿sí? La operación y el resultado de dicha sabiduría. Y el primer contraste, el primer punto es el origen. Puedes tomar nota, el origen. Versículo 15 y 16 y 17 vamos a leer. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente, ¿qué? Ayúdame, por favor, es
pura, después es pacífica, después es amable, después es llena de ¿qué? Y de buenos, sin incertidumbre ni... ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero miremos la primera parte, la A. Dice que es terrenal, animal y diabólica. Y dice que hay celos, hay contención. Dice que hay perturbación y toda obra perversa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y qué querría decir aquí el apóstol Santiago? ¡Qué tremendo!, ¿verdad? La verdadera sabiduría viene ¿de dónde? De lo alto. Pero la falsa viene ¿de dónde? De abajo. Antítesis, ¿no? Arriba, la divina, la celestial. Y de abajo, la diabólica, la demoníaca. Esa viene de abajo. Hay dos sabidurías, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y hay un contraste en esas sabidurías. Hay un contraste bien fuerte y nosotros somos sutilmente, a veces, en ocasiones, engañados por esa sabiduría. Y a veces nos deslumbra dicha sabiduría. Pero ninguna sabiduría mundana, terrenal, está. O mejor dicho, digamos, la sabiduría mundana y terrenal está condenada a sucumbir. Porque es terrenal y lo terrenal se va a acabar. En cambio, lo celestial es forever, es por siempre. Es para toda la eternidad. Entonces, todo lo que a ti te da Dios, cuenta que es eterno. Bueno, sí, vamos a darnos cuenta que la fe también va a sucumbir. No vamos a necesitar fe en el cielo. Sí, no vamos a necesitar tampoco profecía en el cielo. En el cielo no vamos a necesitar. Lo que va a prevalecer es el amor. ¿Verdad? Pero todo lo que tienes aquí de parte de Dios es eterno, viene de Él. Y esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría del mundo. Vemos en la Biblia cómo nos hace un contraste. ¿Os acordáis de la Torre de Babel? ¿Sí? Aparentemente para el mundo era algo, wow, estamos construyendo algo grandioso. Pero para Dios era algo patético. Tanto que confundió a todo el mundo. Sabiduría del mundo. Ellos pensaban que eso iba a ser, wow, la bomba, lo último. Y para Dios fue una necedad. A Abraham le pareció bueno y sabio salir a Egipto, ¿verdad? Cuando había hambre. Pero Dios tenía otra opinión totalmente diferente. Al rey Saúl le pareció muy sabio también vestir a David con su coraza para salir a la guerra contra Goliat. Pero Dios tenía otro plan más sabio, y era coger una Honda. No una moto, ¿vale? No una Honda. Sí, porque dicen que el primer... ¿Cómo dice? Que el primer piloto, ¿verdad? Fue David, ¿no? Porque tenía una Honda. Era un chiste. Los discípulos del Señor, porque unos están así como, ¡guau! No, era un chiste, era fuera de esto. Los discípulos pensaban que era sabio decir a todo el mundo que se fueran a buscar su comida, pero Jesús tenía otro pensamiento más sabio, que era dar de comer con panes y peces a multitudes. También era sabio para esos romanos expertos en navegación, pensar que tenían que salir del puerto y coger irse a Roma, pero Pablo tenía otro pensamiento más sabio, le dijo no, se fueron y ¿qué hubo? Un naufragio. ¿Pudieron contarlo? Claro que pudieron contarlo, pero prevaleció la sabiduría que tenía el siervo de Dios, que la de los expertos, navegantes. Sabemos cómo hay sabiduría humana que aparentemente parece que es correcta, pero la sabiduría de Dios nunca se equivoca, es perfecta. ¿Cuál es el origen entonces de la sabiduría humana? Santiago 3:15, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, ¿sí? No desciende de lo alto. Entonces, ¿de dónde desciende? De lo bajo. ¿Cuál es el origen? De lo bajo. Y dice, es terrenal, es animal y es diabólica. Y esto me dice, según Efesios capítulo 2, que el ser cristiano, nosotros como cristianos, tenemos varios enemigos. Uno de ellos es el mundo, es la sociedad. El otro es la carne, lo natural, tú. Y el otro es el diablo. Creo que uno de los peores enemigos que tenemos somos nosotros mismos. Algunos, por eso digo muchas veces, esto no es apto para legalistas y en el buen sentido, ¿vale? En el buen sentido, pero lo es, de que
Por ejemplo, hay personas que están buscando sacar demonios de otros cuando todavía no han sido capaces ni identificar los que ellos tienen. Un ejemplo. A veces echamos todas las culpas a Satanás, al diablo, de que nos hace. No, a veces has sido tentado, pero nadie te puso una pistola en la cabeza para hacerlo, nadie te obligó, fuiste tú quien caíste en esa tentación, fuiste tú quien determinaste tomar esa decisión. O sea, la culpa, yo siempre digo, la culpa es mía. Es como el tenista, ¿verdad? Cuando tira así y falla, ¿qué hace? La raqueta, o le pega así a la raqueta no, fuiste tú que moviste la raqueta. Cuando uno falla un penalti, se ponen a mirar al suelo, así, como que el suelo estuviera mal, no fuiste tú quien la empujaste. La culpa es de uno, siempre la culpa es de uno. Yo creo que es el mejor pensamiento que deberíamos de tener. Matrimonios, sí, a veces decimos, no, es que mi mujer, posiblemente eres tú que estás convirtiendo a tu mujer, o tu mujer tiene ciertas acciones, es por tu culpa. Pero siempre hacemos como Eva, ahí empezó todo, ¿no? La culpa fue de él, la culpa fue de ella, no, fue la serpiente, fue la abuela que fuma, la culpa del líder, no es del pastor, no, es de la iglesia. Siempre la culpa, siempre, el ser humano es así, es el pecado nuestro, siempre echarle la culpa a los demás. Satanás también tiene culpas. El Atlético de Madrid perdió 2 Champions por la culpa de Satanás. Es broma también. No debemos de confundir la sabiduría del mundo con el conocimiento del mundo. ¿Por qué? El conocimiento del mundo, sí, todos nos beneficiamos del conocimiento que te da el mundo y de los... ¿qué te puedo decir? De todas las mejoras que hay en el mundo, de la ciencia, de la medicina, de muchas cosas. Pero hay muchas de las cosas del conocimiento del mundo que son peor para los seres humanos. La pólvora. ¿Cuántas cosas el ser humano no ha hecho para bien y el mismo ser humano la ha vuelto en contra del ser humano y se han creado más problemas para la humanidad? Ahora todo el mundo está aterrado y con miedo de que no tienen una bomba atómica. Pero la bomba atómica no era en su principio para crear guerras, ni para crear miedos, ni terror, ni amenazas. El ser humano coge, inventa un cuchillo y sería para cortar, pero luego lo usan para matar. Y así sucesivamente todo. El ser humano, todo lo que inventa, se vuelve en su contra. Lastimosamente tenemos esa mentalidad, ese pecado que está en nosotros, esa maldad que estamos acarreando todos, y más personas que cuando la gente dice, ay, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta hambre? La ausencia de Dios en el corazón de las personas. Si simplemente amaras a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todas tus ganas, con todo tu ser, y amaras a tu prójimo como a ti mismo, solamente con esos 2 mandamientos, el mundo iría viento en popa. Pero lastimosamente el ser humano es egoísta, es ambicioso, ¿sí? Es demasiado malvado y violento. Y eso es el problema, la ausencia de Dios en el corazón de las personas. El hombre puede descifrar ahora mismo cuánta cosa sobre el universo, ¿verdad? Pero todavía no ha sido capaz de indagar sobre el cerebro humano. Indaga sobre muchas cosas que hay nuevas en el universo, pero no sabe qué hacer con ellos. Y vuelvo y repito, todo lo que inventa se vuelve en contra del ser humano. Todo. El mundo, a través de la sabiduría, no ha conocido a Dios. Es más, esa sabiduría humana lo que ha provocado es un rechazo a Dios, un rechazo al Evangelio y un rechazo al Señor Jesucristo. La sabiduría del hombre, dice Pablo en Corintios, en la primera carta, primer versículo, verso 20, dice, la sabiduría del hombre es locura para Dios. Pero en el siguiente capítulo dice, la sabiduría de Dios es locura para los hombres. O sea, no son para nada compatibles una sabiduría con la otra. La sabiduría del hombre está basada en la razón. La sabiduría de Dios está basada en la revelación, en la fe. La sabiduría del terrenal será destruida. 1 Corintios 1:19.
mientras la de Dios va a permanecer para siempre. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, verso 10, y ya hago un alto aquí, también ya que hablamos de Proverbios, acordaros que Proverbios no es un libro de promesas, es un libro de proverbios. Amén. Sí, de esto ya estaremos predicando también. Se han quedado así. Es que a veces usamos proverbios como promesas de parte de Dios y es un error. Es un libro de, la palabra lo dice, proverbios, consejos, sabiduría. Sí, si tú te vas por este lado, sí, tienes el mal. Si te vas por aquí, tienes el bien. Pero Dios no te está prometiendo nada. Sí, está hablando a tu mente con un raciocinio, sí, humano, ¿me entiendes? Para que tú puedas entender. Sí, te está diciendo, aquí tienes puerta pequeña, puerta grande, camino angosto, camino ancho. Si tú haces el mal, vas a cosechar mal y así sucesivamente. Amén. Pero de eso estaremos compartiendo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos capítulo 3, verso 18. Y esta sabiduría dice que es animal, que quiere decir natural. Es una sabiduría natural. Judas, ¿sabes cómo lo dice? Sensual. Es una sabiduría sensual, humana, animal, natural. ¿Y qué quiere representar esto cuando nos dice eso de la caída del hombre? Es una sabiduría del hombre caído, de la ausencia de Dios. Entonces nuestra sabiduría, la que tienes tú y la que tengo yo como hijos de Dios, no es esta sabiduría. No es compatible el agua y el aceite, no es compatible la luz y las tinieblas, no es compatible el mundo, sí, lo natural, con lo celestial y espiritual. De hecho, nosotros para ver cosas espirituales, para nosotros ver todo lo que es lo celestial, Dios nos ha dado una llave y no es la razón, aunque nosotros tenemos razón que Dios ha puesto. En lo espiritual es la fe. Tú quieres ver, tú quieres sentir, tú quieres entender, fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay, o sea, Dios ha puesto una fe a todo el mundo. Hay personas que creen en ellos mismos, creen en Alá, creen en Buda, creen en lo que quieran creer. Nosotros creemos en Dios. Todo el mundo tiene fe. Nadie puede decir, no, es que yo no tengo fe. No, es que yo no podía creer. No, todo el mundo cree en algo. Y los que no creen, te van a decir, no, yo creo en mí mismo. Yo soy mi propio Dios. Anyway, da igual, pero todos tenemos un acto, todos tenemos un grano, todos tenemos una medida de fe. ¿Hacia dónde la dirigimos nosotros? Eso ya Dios nos lo demandará. Amén. Aquí vemos cómo empezamos con el engaño, la sabiduría diabólica. ¿Y de dónde proviene eso? Del huerto. Vemos cómo Satanás engañó a Eva y le dijo, oye, si comes de este árbol, te vas a volver sabia, vas a ser como Dios. Ahí empezó el engaño. Y hasta el día de hoy, ese engaño sigue palpable y sigue vigente en el mundo. Tú eres Dios, tú eres tu propio Dios. ¿Tú para qué necesitas a Dios? Si tú puedes hacer las cosas por ti mismo. No es necesario Dios. Ese Dios, si Dios no existe o sí existe. Y si existe, ¿será bueno? ¿Y por qué es tan malo? ¿Y por qué? Y las preguntas, sí, y te mete un poquito de verdad y te mete un poquito de mentira. Para que nosotros nos creamos, porque el diablo, la serpiente, sí, vieja, la antigua, es astuta para engañarnos. Y si no conocemos la sabiduría, no estamos llenos de la sabiduría de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. Por eso vemos constantemente cómo la serpiente, cómo el maligno nos está engañando y sacándonos del propósito y metiéndonos argumentos y enfrentándonos, y que si la iglesia, y con una sospecha, porque siempre sospecha. Por eso yo digo la sospecha del diablo. La sospecha del diablo, la sospecha no sana. Tú no tienes que sospechar de mí, ni yo tengo que sospechar de ti, tú eres un hijo de Dios. Yo también. ¿Harás cosas malas? Bueno, ya tú con Dios. Pero si no lo sé, ¿por qué voy a sospechar? Y si lo sé, permíteme orar por ti. ¿Sí? Y si tú lo ves en mí, te permito que también ores por mí. Pero no sospechemos ni hagamos el trabajo del maligno. Amén. Amén.
Toda dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Y nosotros cuando necesitamos algo de Dios, ¿de dónde viene lo que Dios nos da? De lo alto. Déjame leerte unos versículos. Su ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. De la misma manera que tu Padre está en los cielos, Mateo 6:9, sus tesoros no están en la tierra, están en el cielo, no en la tierra. Mateo 6:19. Nació de arriba, Juan 3. Al aceptar a Jesucristo como ¿qué? Como tu Salvador. ¿El hogar del creyente está en la tierra? Está en el cielo. Asimismo, su esperanza pone su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3. Qué tremendo. Todo lo que nosotros tenemos y esperamos tiene que descender de arriba. Todo don perfecto, todo desciende de arriba, del Padre de las luces. No proviene de la tierra. Y si tú tienes algún beneficio terrenal es porque Dios ha permitido que lo tengas, porque es necesario para nuestro sustento y por nuestra vida aquí en la tierra. Pero todo proviene de Él. Por eso siempre decimos que nosotros primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero nosotros vamos corriendo detrás de las añadiduras en vez de corriendo detrás del Señor. Vamos detrás de los milagros, vamos detrás de las sanidades, vamos detrás de todas las, como digamos, todos los espectáculos, todas las manifestaciones, en vez de ir detrás de Dios. Y Dios es el que provee. Amén. Amén. Eso, así nos despertamos. ¿Cuál es la sabiduría del creyente? ¿Se guía por filosofías del mundo? ¿Cuántos dicen amén? Claro que no. Nuestra sabiduría primeramente viene de Cristo. De ahí proviene nuestra sabiduría. Primera de Corintios del 1 al 24. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú tienes a Cristo, tú tienes la sabiduría. De hecho, Santiago dice, ¿alguien quiere sabiduría? Pida. Pida al Señor, el Señor dará. Abundantemente a quien le pida y no se va a enfadar, ni te va a luego pasar la factura, ni te va a regañar. Todos nosotros tenemos a Cristo, tenemos la sabiduría. Desarrollemos la sabiduría que Dios nos ha dado. La palabra de Dios también es nuestra sabiduría. Mirad que os he enseñado estatutos y decretos en Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 6. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Las Escrituras también nos hacen sabios para la salvación. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Santiago 1:5 dice que hallaremos sabiduría al orar con fe. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. El Espíritu Santo es sabiduría y revelación para nuestras vidas. Nos guía ¿por dónde? Por sendas sabias al confiar en Él. Entonces, el origen de la sabiduría, ¿cuál es? Dios, es Cristo. ¿Eso nos queda claro? La sabiduría, ¿de dónde viene? La sabiduría de Dios, ¿de dónde viene? La terrenal y diabólica, ¿dónde viene? De abajo. ¿Cuál es la sabiduría que nosotros tenemos? ¿Cómo? Eso es, amén. La segunda, la operación. ¿Cómo opera la sabiduría? Versos 13, 14 y 17 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Eso es. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de lo alto, la de Dios, opera de formas diferentes a la terrenal, a la diabólica, a la animal. ¿Cuáles son las evidencias? Ahora vamos a hablar de evidencias de la falsa, sí, de la falsa sabiduría y evidencias de la verdadera sabiduría. Por eso, ¿cómo opera cada una? ¿Amén? Los veo muy serios. ¿Están enfadados? No, están atentos. Sí. Celos amargos, versículo 14. Celos amargos. Y esta palabra también significa ambición egoísta.
Y aquí Santiago vemos como en el primer versículo del capítulo 3, les dice que no ambicionen esos puestos eclesiastes, ¿sí? O sea, eclesiastales. O sea, que los maestros, que quiero ser pastor. Y la palabra dice que quien anhela obispado, buena cosa, claro que sí, pero con sabiduría en el tiempo de Dios. Acordaos que el que se levanta solo se cae solo. Dios es el que llama, no el hombre, ni uno mismo. Amén. Acordaos que los apóstoles inclusive hubo ese percance, ¿no? Todos querían saber quién era el mayor con Jesús, ¿no? ¿Y quién estaría a la diestra? ¿Quién estaría a la izquierda? Sí, había esa ambición de quién quería ser el mayor, esa competencia tan insana que no debería haber en el pueblo o en la iglesia del Señor Jesucristo. Los fariseos usaban sus actividades ¿para qué? Para vanagloriarse delante de los hombres. No lo hacían porque querían exaltar a Dios, lo hacían porque querían ser exaltados delante de los hombres. Por eso es importante con qué motivación hacemos nosotros las cosas. ¿Con qué motivación venimos a la iglesia? ¿Con qué motivación compartimos, danzamos, cantamos, servimos? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Realmente es que la gente nos adule, nos alabe, o que a través de nosotros podamos conducir a las personas a la imagen, a la persona de Jesucristo? El corazón es engañoso. Los aplausos, ¿sí? Y los méritos, y las medallas, los trofeos, ¿sí? Todo eso adulan y entiernecen, ¿verdad?, el corazón del ser humano. La sabiduría de este mundo exalta al hombre y empaña la gloria de Dios. Por eso digo, ¿es nuestro celo por el Señor o es nuestro celo carnal? ¿Nos gozamos cuando otro hermano tiene éxito o envidiamos y criticamos en lo secreto? ¿Nos duele cuando otros fracasan o nos alegramos? Tremendas preguntas, ¿verdad? No, mira el hermano cómo es usado. Sí, claro, pero bueno, es que a saber tú lo que está haciendo, y siempre buscamos un pero, ¿no? Siempre le quitamos la gloria a Dios con nuestros peros. El hermano está siendo usado, sí, tiene una iglesia muy grande, sí, pero bueno, a saber tú, porque tiene una cobertura, porque tienen dinero, porque tienen no sé qué, porque tienen no sé cuánto. ¿Y cómo canta? Sí, claro, yo también cantaría así, si yo hubiera dado clases desde pequeño y y le quitamos la gloria a Dios constantemente. Y sin darnos cuenta, porque Dios es el que pone los dones, porque la iglesia es del Señor, porque el Señor es los que, o sea, el Señor trae los que van a ser salvos, porque Dios es el que da el crecimiento. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, no es el hombre. Entonces, ¿por qué siempre estamos? Ahora están diciendo, alguno ha pensado algo de mí, arrepiéntanse. Le estoy mirando como así, como me están diciendo, Señor, perdóname. Está bien, pero es verdad, es el ser humano, es el ser humano. O sea, aquí no se libra ni yo, no se libra nadie, porque ese pensamiento te va a venir siempre, siempre. Por eso ahí es donde tenemos que decir, no, gloria a Dios, si Dios lo está usando, gloria a Dios. Qué bendición que estén creciendo, qué bendición que lo estén usando, qué bendición que estén madurando, qué bendición que estén llegando donde yo no llego, qué bendición, gloria a Dios, qué bendición. Pero nosotros, humanamente, por eso digo, ¿te alegras de las victorias, de los triunfos de los hermanos, o en cambio te enfadas porque un hermano tenga una célula más grande o una célula... Esa sabiduría del mundo le quita la gloria a Dios. Contención, seguimos en el verso 14, en la parte B. Esta palabra se usa o es usada como cuando un político tiene campaña electoral. La sabiduría del mundo dice, présteme atención, busca todo el apoyo que puedas. Pregunta a los miembros de la iglesia si están a tu favor o están en tu contra. Wow. Un espíritu de ambición que crea rivalidad y división en la iglesia. ¿Ha visto lo que predica el pastor? Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Eso es una herejía.
Hermano, ¿has visto? Sí, porque yo pienso. Sí, porque mira, porque... Y va creando división, va creando contienda. ¿Has visto el hermano que ha hecho? ¿Has visto que...? División, contienda. ¿Sabes? Y el enemigo secretamente trabajando. No, pastor, explícame. ¿Por qué has dicho esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué has predicado esto? Son actitudes diferentes. Nosotros somos una iglesia celular, trabajamos con células y tenemos líderes. Uno le dice al líder, ¿por qué? ¿Ha visto el hermano cómo ha venido vestida? ¿A ti qué te importa cómo venga vestida? ¿Acaso la compras tú la ropa o qué? ¿O se la ha quitado tu mujer? ¿O es de tu hija? ¿O es de tu hermana? ¿Has visto cómo vienes tú? Claro. Hay algunos que parece que no tenemos espejo. Yo les digo, siervas, vistan a sus hombres. Vistan, los que algunos venimos demasiado mal vestidos. ¿Qué importa? Es la actitud como hacemos. No podemos trabajar como hace el maligno por la espalda y secretamente. No hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. ¡Wow! Qué tremendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que dice, yo tengo que pensar que tú eres superior a mí. No intentar siempre rebajar, humillar, ver el defecto, ver a ver dónde caes para yo caerte encima, para yo humillarte. Ves, yo lo sabía, yo te lo dije. A mí el Señor me mostró. Hombre, no es la actitud, no es la actitud. Jactancia. Al orgulloso le gusta ¿qué? Jactarse. Y no hay nada más jactancioso que la sabiduría del hombre. Hay una manera de testificar de las bendiciones para glorificar a Dios. Y hay otra manera que también trae alabanza al hombre. Segunda de Corintios capítulo 10, dice así el apóstol Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, mintiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando opera la gloria de Dios, hay un sentido de humildad y de sumisión y anhelo a glorificar a Dios. No existe el deseo de comparación con otras personas. Yo no te puedo comparar con otro cantante, con otro líder. Yo a mis hijos no los comparo. No se puede comparar. ¿Sabes cuál es nuestra comparación? Cristo. Cuando mis ojos están en Cristo, ¿sabes cuál es mi comparación? Tú con Cristo, yo con Cristo. ¿Me entiendes? Y cuando eso me hace recuerdo diciendo, wow, el que empezó la buena obra en mi cuñado, empezó la buena obra en Ezequiel, quien empezó la buena obra en Ismael, quien empezó la buena obra en Luisito, quien empezó la buena obra en Arnaldo, sí, la va a perfeccionar, sí, hasta su venida, va a ir perfeccionándote. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia, de comparación de nosotros? No me compares con otros, no hagas ese mal por ellos. No te puedo comparar, no nos comparemos, mujeres, mira, es que este marido, es que este hombre es así, no, es que mira, esta mujer es así, no, es odioso, eso no está bien, eso es terrenal, eso no está bien. Sí, comparémonos con Cristo, esa es nuestra estatura, el varón perfecto, donde tenemos que llevar es Cristo. Tú no tienes que llegar a mí, ni yo a ti, ¿sí? Imitémonos en lo bueno, orémonos unos a otros en lo bueno, pero nuestra estatura, o sea, la estatura que tenemos que alcanzar es Cristo, no la del pastor. Yo soy una persona igual que tú, llena de errores, que también necesita del Señor. Amén. Entonces no olvidémonos de esas comparaciones. El engaño, ni mintáis contra la verdad. Y aquí esto no es muy difícil de entender, ¿verdad? Para ganar las elecciones, los políticos que hacen, jactarse, mentir. Sí, eso es lo que hacen constantemente, ¿cierto o no? Nosotros tenemos aquí al bendecido Sánchez. Mentirosito sí es. Sí, oramos por él, pero es mentirosito, las cosas como son. La vida del hombre no se lee en los periódicos. Dios la lee en los corazones. Tú tienes una historia que se está escribiendo. Dice que arriba hay un libro que todo se está escribiendo. Dios lee tu corazón, lee mi corazón, lo oculto.
ni lo que tú eres capaz de hacer o decir. Sí, acordaos la última vez que uno dijo, yo no sé por qué he dicho esto. Y el otro le dijo, sí, yo sí sé por qué, porque lo tenías dentro. Nosotros de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces tenemos una actitud y dices, wow, la embarré. Wow, qué metedura de pata. ¿Cómo puedo decir esto? Porque eso es lo que había. Eso es lo que había. Y eso es lo que sale. Y eso es lo que los políticos lastimosamente hacen. Pero eso no debería pasar en la iglesia. No deberíamos engañarnos a nosotros o intentar malmeternos unos a otros o mintiéndonos unos a otros. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Wow. Ahora algunos dirán, sí, pero el espiritual todo lo juzga. ¿Sí? Ese es otro tema. También lo predicaremos. Así que no juzguéis antes, o sea, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas aquí, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Qué tremendo! No nos anticipemos a juzgar a nadie. No, dejémosle a Dios que haga. No hagamos, o sea, yo no trabajo para el diablo, yo trabajo para Dios. Y el diablo es el que juzga, condena, el que acusa, es el maligno, el mentiroso, el que te hace, el que te tienta, te hace que caigas y luego va a la presencia de Dios y dice, mira tu hijo, el que tanto te alaba, te sirve, te hace todo, mira lo que ha hecho. Es así. Pero el Señor le dice, bueno, pero ese ya creyó en mí, en mi hijo amado, y ya le envía abogado. Y ella tuvo su juicio. Y ella ha sido declarado inocente. ¿Cierto o no? Así dice la Escritura. Abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Jesús no te va a condenar. Dios te dice, tú puedes venir confiadamente, entrar al trono de la gracia, donde vas a encontrar oportuno socorro, misericordia y gracia. Entonces, ¿trabajamos para el diablo o vamos a trabajar para Dios? Porque Dios no trabaja condenándote, ni acusándote. Él te levanta, Él te envía al Espíritu Santo para consolarte, para ayudarte, para aconsejarte, para darte sabiduría, consejo, para animarte en todo tiempo. Hijo mío, si puedes, yo te he llamado. Tú no eres lo que tú piensas que eres, tú eres lo que yo he decidido que tú eres y tú eres un hijo mío. Tú ya estás, te pasé de las tinieblas a la luz admirable, te he dado propósito, te he dado destino, te he puesto un plan, una hoja de ruta para tu vida, no te rindas. Yo estoy contigo. Aunque las cosas ahora mismo estén en tinieblas y las cosas ahora mismo no sean favorables, yo estoy contigo. Tranquilo, todo va a salir bien. Yo ya he escrito y yo ya he visto el cuadro completo de tu vida. Estamos pasando una tormentita, después de la tormenta va a venir la luz, va a venir el buen tiempo, la tormenta se parará. Sí, verás a tus hijos en los caminos del Señor, vas a ver tu matrimonio restaurado. Tal vez no tengas los documentos, no tengas trabajo, no sé, pero Dios está contigo en lo bueno y en lo malo. Y mientras nosotros creamos eso, hermano, no va a haber maligno que te engañe. Amén. Ahora vamos a coger un poco de alivio porque es que predicar esto así, si se vean las caras, si hago un selfie así, están todos con unas caras. Ahora voy a predicar algo, sí, las cosas buenas, ¿vale? Las evidencias de la verdadera sabiduría. Porque ahí, qué tensión, ¿eh? Ustedes no saben la tensión que, porque como se identifican todos ustedes con todo lo que he dicho, se les ven las caras, ¿sí? Entonces, yo también, cuando yo preparo la palabra, yo me identifico, digo, yo estoy todo el rato, Señor, perdóname, perdón, o sea, ¿está hablando de mí o qué, Santiago? ¿Está hablando de mí? Si sientes lo mismo que Dios te está hablando, es así, es verdad. Ahora vamos a hablar de las evidencias buenas, ¿sí? Que yo sé que todos también tenemos, ¿sí? No todo es malo, ¿sí? O sea, todo en el cristianismo no es todo bueno ni es todo malo, también existen grises, amén. Y esas son nuestras luchas que todos tenemos. Nadie puede decir he alcanzado la perfección, nadie, absolutamente nadie. Ni Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado. La mansedumbre, verso 13. Y la mansedumbre no implica debilidad, sino poder bajo control. ¿Cómo te quedó el ojo? Mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. La persona humilde no se enaltece. La persona mansa solo busca la gloria de Dios
y no la alabanza de los hombres. La mansedumbre, la palabra dice que es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:23, y no puede ser fabricada por los hombres. La mansedumbre no puede ser fabricada por los hombres. Hay una falsa humildad fabricada por los hombres que algunos pensamos que es una verdadera mansedumbre, pero no es así. Es una mansedumbre falsa fabricada por los hombres. Y luego, al tiempo, o cuando pasa X circunstancia o acontecimiento, te das cuenta y dices, wow, no me esperaba esto, ¿verdad? ¿Cómo salió? ¿Cómo es? ¿Cómo? Sabia mansedumbre. La mansedumbre hemos dicho que es el uso correcto del poder y la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Te lo voy a repetir a los que están tomando nota. La mansedumbre es el uso correcto del poder y la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Ambas van juntas, ambas van de la mano. La persona verdaderamente sabia mostrará su conducta diariamente como hijo de Dios. No somos hijos de Dios los domingos, somos hijos de Dios 24/7. Y eso es lo que tú tienes que tener en tu mente. Sé que tienes muchas debilidades y errores y luchas, pero sigue siendo hijo. ¿Y qué es hijo? Es hijo. A ti te dio Dios, el Espíritu Santo, no un poquito, no un ratito, no un trocito, te lo dio todo, para que lo tengas todo el tiempo. No estamos en el antiguo pacto que venía y se iba, venía de visita. No, él ya vino a quedarse. Todos tenemos luchas, todos tenemos debilidades. Y la palabra nos insta a que entreguemos las debilidades al Señor para que Él las fortalezca. Pero quiero decirte esta mañana, es muy importante, que tú eres hijo, a pesar de. Porque Dios te ama a pesar de. Dios, perdóname que te diga, no te ama tal como eres. O sea, tal haciendo las cosas que a lo mejor haces, o a escondidas, o cuando nadie te ve. Dios no te ama tal como, no. Dios te ama a pesar de lo que hacemos, a pesar de lo que hablamos, a pesar, porque Él está construyéndote, Él está trabajando en ti, ¿sí? Y a pesar de, porque el diablo te va a decir y te va a mentir y te va a intentar engañar y decirte, mira, haces esto y fallas aquí, y haces aquí, y haces aquí, y haces allá, y te desanima y te fuiste. Y no te sacó de la iglesia, sino del propósito de Dios. Pero cuando tú entiendes claro que a ti Dios te ama a pesar de las circunstancias, y que estoy seguro que Dios, dice la palabra, que nos amó aún siendo pecadores, ¿sí? Él vino y te rescató siendo, perdóname por la palabra, una porquería de persona, como era yo. ¿Cómo no me va a amar ahora que lo estoy intentando? ¿Cómo no te va a amar ahora si tú lo estás entregando? ¿Cómo no te va a amar? Él entiende, sí, Él entiende, pero Él necesita que tú te apoyes en Él, que busques de Él, que no te rindas, que no te conformes con esa actitud, a lo mejor de pecado, o con tu debilidad, o no. Él quiere decir, yo estoy aquí, para que tú ya dejes esto, yo estoy aquí ya, o sea, porque si no vas a entrar en un bucle donde el enemigo te va a tener ahí, y vas a estar en un desierto toda tu vida y no vas a madurar, no vas a crecer, y el enemigo te va a tener totalmente engañado y viviendo una vida frustrada, amargada. ¿Y un cristiano amargado, frustrado, teniendo al Dios que tenemos, teniendo al Espíritu Santo que tenemos, teniendo la palabra que tenemos? No, hombre, déjame decirte que eso no es posible, no es viable, no es viable. Nosotros reflejamos la presencia de Dios. La persona dice, wow, esta persona tiene algo diferente, habla diferente. Wow, no es que uno sea guapo, no. Yo cuando estaba, perdónenme, ¿vale? Cuando estaba en Londres me decían, oh, pastor, qué guapo estás. Es un paréntesis, ¿vale? Tengo que compartirlo. Y uno, y otro, qué guapo. Y dije, ¿sabes qué? No es guapura, es la santidad de Dios. Bueno, también, ¿no? Pero bueno, me vino un poquito espiritual, ¿vale? ¿Sabes? Pero sí es cierto, el Señor es el que te embellece. El Señor te embellece. Las personas, tú no vas a ver alguno que otro. Vas a ver que el Señor le dejó la cara de testimonio. Ya, que eso no lo cambia a nadie. Lo dejó así para que testifique. Pero el Señor rejuvenece. La palabra rejuvenece. La palabra sana, dice la Escritura, sana los huesos. La palabra es medicina para nuestras vidas.
Él rejuvenece tu vida. Él pone una luz en tu rostro. Es la Escritura. He dicho eso y algunos han pensado mal. Arrepiéntanse o vuelvo a lo de antes. Ya estoy acabando. Pureza. Primeramente pura. Y aquí es la importancia de la santidad. Dios es santo, por tanto su sabiduría es pura. ¿Y qué se refiere aquí? A castidad, sin contaminación. Esa es la sabiduría de Dios. Y mira que dice, purificar vuestros corazones, hacer castos vuestros corazones, dice Santiago. Y la sabiduría de Dios lleva una vida de pureza. Repito, la sabiduría de Dios lleva una vida de pureza y la sabiduría del hombre lleva una vida de pecado. La sabiduría de Dios lleva una vida de pureza y la sabiduría del hombre lleva una vida de pecado. Porque la sabiduría del hombre rechaza a Dios, con lo cual ya estás en pecado. La paz. La sabiduría humana conduce a la competencia, a la rivalidad, a la guerra, pero la divina conduce a la paz. Y esta es una paz basada en la santidad, no en la transigencia. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Dios nunca hace paz a cualquier precio. Dios no hace paz a cualquier precio. La paz de la iglesia no es más importante que su santidad. La paz de la iglesia no es más importante que su santidad. Lastimosamente, donde está el ser humano, sí va a haber malos pensamientos, va a haber todo esto que hemos hablado, porque somos humanos, pero esta es la casa del Señor. Y aquí esto tiene que ser santo. Su presencia es santa. Tal vez tú y yo somos los que contaminamos y los que estropeamos, porque donde está el ser humano, tú mañana te vas a ir a buscar otra iglesia, pero va a haber otras cosas peores, y hay gente que son turistas que van buscando la iglesia perfecta, y a lo mejor cuando la encuentres, dejará de serlo cuando llegue esa persona ahí. Es así, nosotros somos los imperfectos, pero Dios es santo. La iglesia nunca tendrá paz tapando el pecado. Repito, la iglesia nunca tendrá paz tapando el pecado o haciendo como si no existiera. La sabiduría del hombre te dice, encubre el pecado y mantén la unidad. Lastimosamente se ve mucho eso. Dios nos guarde. Pero la sabiduría de Dios te dice así, confiesa tus pecados y mi paz mantendrá la unidad. Son dos cosas muy diferentes. Yo creo que todos pecamos, ¿sí? Todos pecamos. Y el que no peca, dice la palabra, el apóstol Juan, que hace mentiroso a Dios. Otra cosa es vivir en pecado. Otra cosa es tomar en vano o pasar por alto la responsabilidad de ser cristiano. Y tiene responsabilidad quien se pone aquí, como hemos dicho antes, pero también que se sienta allá. Porque tú eres una carta abierta, allá donde tú estás. Tu trabajo, con tus amigos, donde estés, eres una carta abierta. Por lo cual, eso no te exime de la responsabilidad de ser hijo de Dios. Amén. Amabilidad. La amabilidad no quiere decir debilidad. Mira, ¿sabes qué? Estuve leyendo, yo tengo siempre mi libro de anécdotas y uno me dice, Pastor, ¿dónde sacas esas historias? No es que me fluyan las historias, yo las historias, tengo mi libro de anécdotas, ilustraciones y todo eso, ¡pum! Y las meto así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un escritor americano, un tal Carl Sandburg o algo así, y él hizo una como ilustración, ¿sí?, de quién era Abraham Lincoln, una definición. Dijo, Abraham Lincoln es terciopelo y acero. Wow. Yo dije, wow, qué buena definición para el Hijo de Dios. Porque así debemos de ser, terciopelo, pero también acero. Terciopelo, mansos, amorosos, sí, mansedumbres, templados, pero también tenemos que ser acero en contra del pecado, sí, en contra de todo lo que venga a hacer daño a tu hermano, a tu iglesia, a tu matrimonio. Tenemos que ser como tan sensibles, pero también tenemos que ser fuertes, porque esto es fortaleza.
Sí, esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y vienen muchos golpes. Y vienen seres cristianos. Parece ser que es que todo es más duro, ¿verdad? A veces parece que rendirte al pecado sería lo mejor, como estabas antes. Pero yo te quiero hacer recuerdo cómo estabas antes de venir al Señor. Es mejor estar en la barca en medio de una tormenta con Jesús que estar en el mejor crucero sin Él. Amén. Benignidad, la sabiduría divina hace al creyente condescendiente y fácil de tratar. La sabiduría humana hace a la persona dura y terca. Cuando la sabiduría divina opera, uno está dispuesto a escuchar, pensar, orar y obedecer lo que Dios dice. Misericordia. Estar llena o estar llenos de una cosa es estar controlados por esa cosa. ¿Alguien me entendió? El estar llenos de algo, ¿sí?, es estar controlados por ese algo. Amén. Si estamos llenos de misericordia, ¿sí?, estaremos controlados por la misericordia. Dios, en su gracia, nos da lo que no merecemos. ¿Cierto? ¿Sabes lo que es gracia, no? Favor inmerecido. Su gracia es lo que Dios nos da sin tú y yo merecernos. Pero luego, su misericordia es que Dios no te da lo que sí te mereces. ¿Me explico? Lo que tú te mereces recibir, sí, por malvado, por tus pecados, tus pensamientos, tus acciones, por tu lengua, todo eso lo que tú tienes que recibir como castigo, pues Dios no te lo da, misericordia. Por eso hay misericordia nuevas todos los días, pero también hace llover. Sí, sale el sol sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y sobre malos. La misericordia es para todos. La misericordia es para todos, está extendida en el mundo entero. Dios extendió misericordia para el mundo, pero su gracia para los salvos. Sí, porque Dios te da lo que no te mereces. Sí, porque la gracia se llama Jesucristo. Sí, y Dios te ha dado algo sin tú merecerlo. Y te ha dado una salvación sin merecerlo. Y te la está manteniendo sin merecerla. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Misericordia. Buenos frutos. Las personas que son fieles son fructíferas. La sabiduría de Dios no hace vacía la vida, sino que llena las vidas. Y el Espíritu produce fruto para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? La sabiduría de Dios es práctica, pues cambia las vidas y produce buenas obras para la gloria de Dios. Hechos no, Efesios, capítulo 2, ¿para qué hemos sido creados? Para buenas obras. ¿Eres un hijo de Dios? Tú tienes que estar haciendo buenas obras, para eso has sido creado. Sinceridad, estoy acabando. Sinceridad, la palabra griega usada aquí es hipócrita. ¿Qué es lo contrario a sincero? Hipócrita. Y la fe es vivir, mira todo lo que he escrito. Seguro que son más cosas, pero lo que me venía a mente. Sin artimaña, sin sutileza, sin artificios, sin tretas, sin picardías, sin marrullerías, sin fullerías, sin engaños, sin disimulos, sin políticas ni diplomacias, ni sagacidades ni hipocresías. La fe ha de ser pura, sin trampa ni engaño. ¿Tengo tiempo? Bueno, tengo 10 minutos para el último punto. Los resultados de la sabiduría. El origen determina el resultado. El origen determina el resultado. La sabiduría del mundo producirá resultados mundanos y la sabiduría de Dios producirá resultados espirituales. Un pensamiento malo, ¿qué produce? Una conducta mala. La palabra, cuando dice aquí, mira, dice confusión.
La palabra confusión o toda obra perversa. Ahí quiere decir sin mérito, sin valor. Nos está diciendo la palabra, es decir, nos lo compara a la madera, al heno, a la hojarasca, a todo lo que va a ser quemado, que no tiene valor en nuestra vida espiritual. Sí, toda obra perversa, toda obra de la carne, toda obra diabólica, todo eso no va a tener nada, inclusive todo lo que nosotros hacemos aquí, por méritos propios, para que nos adulen, nos alaben, todo eso será quemado. No va a tener recompensa ninguna de parte de Dios, por mucho que lo disfracemos, por mucho que pongamos esa armadura o ese disfraz espiritual. Dios ve nuestros corazones. Lo auténtico que podíamos hacer nosotros, ¿sabes qué es? Rendir nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestros ministerios al Señor. Cuando nosotros le rendimos a Él y reconocemos que estamos aquí es por Él y que esto le pertenece a Él y que ustedes le pertenecen a Él, nadie se va a apropiar de algo que no es suyo, porque la gloria también es para Él, la honra, la alabanza es para Él, no es para el hombre. Y cuando nosotros identificamos eso y sabemos eso, wow, la presencia de Dios inunda el lugar, porque dice, este es mi sitio, aquí sí es. Somos humanos, pero aquí la gloria no es para el humano, es para Él. Y Dios dice, wow, aquí me derramo, aquí pasan milagros y pasan sanidades y hay restauraciones y transformaciones y empezamos a cambiar y a madurar y a crecer. Y ¿sabes qué? Dios no dice, bueno, en la visión de Dios está la multiplicación. Él dijo, ¿o no? Fructificar y multiplicaos. Donde hay fruto, va a haber más fruto. Fruto trae más fruto. Y uno, con esto no digo, no, es que si somos una iglesia de 200, entonces, no, ¿y por qué no de 2000? ¿Y por qué no de 8000? ¿Y por qué no de 10.000? Yo veo aquí a los pastores que van a soportar esa obra, si está en la voluntad de Dios. Pero yo sí sé que Dios multiplica. Y multiplica en todas las áreas, no solamente en miembros de la iglesia. Siempre hemos dicho, hacemos discípulos, no audiencia. A nosotros no nos ha llamado Dios a hacer audiencia, sino discípulos. Pero tenía 12, luego 70, luego 500. ¿Sabes cuántos discípulos tiene Cristo hoy en día? Millones y millones y millones y millones. ¿Por qué nos vamos a conformar? ¿Sí? En solo tener un Efraín. Si podemos tener a Alejandro Efraín. ¿Qué no vamos a conformar en una sala de 300 si podemos tener 1000? ¿Por qué no vamos a conformar con 10 células si podemos tener 100? ¿Por qué no vamos a conformar a ganar 1000 si puedo ganar 2000? Creo que no es el Espíritu de Dios el conformismo. ¿Sí? Buscar en todo momento la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios, si tú tienes fruto, vas a dar más fruto. Así dice la Escritura. En todas las áreas. Y tú vas a ir creciendo. Tienes que madurar. Tú no puedes quedarte toda la vida como un niño, tomando leche y que tu mamá te haga de comer. Hay que madurar. Tienes que coger las riendas. Y tú si entras en un trabajo como entras, como peón, como ayudante, pero luego, ¿vas a quedarte como ayudante toda la vida? ¿Con 40 años, 50? ¿Con 60? No, que vas a progresar, vas a prosperar. ¿Sí? O sea, siempre uno tiene que tener como esa visión, sin pisar a nadie, sin ser deshonesto, no, con integridad, de la mano de Dios. Siempre. Aquí es una iglesia cristiana y las estrategias, todo, es el Espíritu Santo quien hace y deshace. Sí, porque ahora sí, porque seamos una iglesia y digamos, no, que somos hombres, vamos a usar estrategias totalmente humanas. No, no, para nada, para nada. Esto es un organismo vivo, compuesto por personas, pero también hay una administración que es terrenal. Y también hay un lenguaje, ¿sí?, que es terrenal, ¿sí?, que es el que hablamos, ¿verdad?, lingüísticamente, gramaticalmente hablando, y te vistes, ¿sí?, y comes, pero no podemos confundir lo espiritual con lo mundano, y menos aquí. ¿Cuántos dicen amén?